Hola X3, qué maravillado me siento de verlos de nuevo por aquí. La sección ganadora para el video de hoy ha sido el tema de los inmigrantes. Así que sin nada más que decir, hoy les traigo experiencias aterradoras de inmigrantes, tercera parte. Mi mamá se fue por la selva del Darién, y dijo que la experiencia es horrible, todo el mundo sale cojeando de la selva y con los pies hinchados. También ella casi se ahoga en el río. Mi papá me contó que la primera vez que cruzó se fueron por la parte central de Laredo, o eso le dijeron. Pero la parte escalofriante es que llevaban caminando un buen, y les dijeron que más adelante había una laguna o arroyo, y pues ahí podrían tomar agua. Al llegar y empezar a tomar agua, se dieron cuenta que había un chavo ya desvivido dentro de esta laguna y ya no tomaron nada. Lo peor está en que se veía que el chavo no llevaba mucho tiempo muerto. Una vez que andaba por el tapón del Darién, yo estaba con mi mamá, mi papá y padrastro y pues andábamos pasando, y en un lugar que estábamos pasando vimos un muerto que estaba arropado, y ya estaba hecho esqueleto. Y un día después vimos una carpa, y habían dos personas y estaban pálidas, literalmente casi sin vida, y después de eso vimos como el último río que nos tocó cruzar, que es muy duro, vimos como el río se llevó a un perrito que llevaban unos inmigrantes. Después en Guatemala pasando para México, nos tocó cruzar un río de ahí, y unas personas nos intentaron llevar a otros barcos que no eran, y en esos nos llevan a unas zonas del cartel, pero como mi mamá tiene a mi tío que ya pasó por ahí y dijo que en esos barcos no era, y gracias a Dios ya estoy acá en Estados Unidos. En mi experiencia la selva es un lugar incierto, es como un hoyo en la tierra en donde si falleces nadie va a recuperar tu cadáver, es jugarse la vida por un sueño el cual puede ser como no puede ser, y me tocó presenciar un cadáver. Mis familiares que iban conmigo decían que veían muchos más y eran de niños. Estuve 3 días y medio, pero hay varias personas que toman la ruta de Capurganá y demoran hasta 15 días en la selva. Es algo tortuoso, repleto de cerros que mínimo debes escalar hasta 2 horas, pasando por caminos imposibles en donde un mal paso y te vas para el abismo. La gente puede ser buena, como también mala. En mi camino tuve la suerte de toparme con la gente buena, pero se escucha también que los nativos abusan a las mujeres y niños que pasean solos. Y una vez que logras pasar tienes que quedarte en el pueblo de Bajo Chiquito, en donde es peor, ya que los propios nativos te discriminan y te cobran de más, y pues las condiciones de ese lugar pues no son las mejores. Si se avientan por la selva solo, sean fuertes física y mentalmente porque es un camino sumamente tortuoso, o si tienen suerte pasen por avión a El Salvador, es mejor a que arriesgar la vida de ese modo. Me contó una persona que fue de ilegal una vez, y vio que en el desierto hay muchos esqueletos de las personas que no alcanzaron a llegar allá, y que los coyotes a veces los abandonan en el desierto cuando les dan el pago completo por adelantado, y que por eso es siempre la mitad aquí y la otra mitad allá. Hola, yo quisiera contarte la historia de cómo pasé a USA. Mi nombre es David y yo tuve la suerte de ser mexicano, por lo que no pasé por el Darién, pero mi historia es un poco perturbadora. Verás, yo tenía como 12 o 13 años cuando intenté pasar por Laredo, crucé nadando por el río y el trayecto era algo así: salíamos de las llamadas bodegas a las 11 p.m., y nos dejaban aproximadamente como a 5 kilómetros de la orilla del río, y en el trayecto logré ver a lo lejos un muerto. Cuando le pregunté al coyote qué le había pasado al señor, me dijo que le había picado una víbora. Después de caminar, llegando a la orilla del río Bravo, nos tocó pasar en una lancha hacia el otro lado, y cuando llegamos teníamos que caminar otros 3 kilómetros, pero cuando habíamos pasado el primer kilómetro más o menos, nos vio la migra y empezaron a correr atrás de nosotros. Es importante decir que a unos 100 metros atrás había un río que no era muy grande pero tenía muchas piedras. Al cruzar ese río una mujer se resbaló y se quebró el tobillo y la dejamos ahí y seguimos corriendo. Al llegar a la orilla, ya nos estaba esperando la lancha, pero una mujer en su desesperación se lanzó al agua. Ella iba atrás de mí, por lo que yo también caí. Por suerte, después de estar unos metros sumergido pude agarrarme de la lancha, pero como casi todos habían caído al agua, éramos 8 en total, se empezaron a agarrar de mí para subir a la lancha, por lo que casi me caigo, pero uno de los coyotes era buen pedo y que les grita: dejen que se suba primero el morro. Y ya me subí. Llegamos a el lado mexicano otra vez, y al llegar nos dijeron que la chica que se había roto el tobillo, afortunadamente la pudieron sacar. Yo volteé a ver dónde la llevaban y tenía casi medio hueso salido.
Después de eso, mojados y con mucho frío, intentamos pasar otra vez pero no pudimos, así que nos regresamos. Al día siguiente intenté cruzar otra vez, pero ya solo ya que pagué un poco más para pasar solo yo, pero al final pasamos yo y otro señor. Algo que se me olvidaba decir es que como pagué más, a mí me daban más preferencia a los coyotes, pero uno me empezó a tratar mal y vi cómo le quitaron la cabeza. Ya al ir nadando vi un cuerpo ahogado en el agua, agarrado de unas ramas. Los coyotes dijeron al rato se van los de la migra y seguimos caminando. Para ya no hacer más largo el cuento, al llegar a la bodega, ya en Texas, un coyote que se había hecho mi amigo, debido a que tenía un año más que yo, me dijo que a ese hombre, esos lo de la migra le habrían quitado la vida y que lo tiraron al río, y que esos cuerpos se quedaban ahí hasta que se deshacían por completo, ya que los de la migra no les importaba. Mi mamá cruzó por el desierto y la frontera de Tijuana, me contó que fue muy difícil ya que no paraban de caminar, iba ella, el pollero y 2 personas más, se llevaron casi 2 días de camino, descansando por la noche unas pocas horas, y cuando estaban a punto de llegar escucharon un helicóptero y ella alcanzó a esconderse detrás de unos matorrales, el helicóptero aterrizó y agarraron al pollero y a las otras 2 personas que iban, a mi mamá por suerte no la vieron. Me contó que ella le pedía a Dios y a mi abuelito fallecido que la volvieran invisible, que no la encontrarán, y me dijo que un colibrí se acercó a ella y se paró en su pierna, la estuvo acompañando, escuchó que el helicóptero se fue y estuvo escondida casi 8 horas sin moverse de ese matorral. Un chico que iba con ella le ayudaba a cargar su agua y mochila, pero cuando lo agarraron no pudo dejar nada y mi mamá se quedó sin comida ni agua. Cuando por fin se decidió a salir del matorral, corrió con las pocas fuerzas que le quedaban, sus pies estaban destrozados, sus brazos llenos de astillas de los cactus, con mucha sed, dice que no sabe de dónde le salieron las fuerzas al correr, por suerte su celular lo traía en el bolsillo, pudo comunicarse con la persona que la recibiría allá. Llegó a una autopista y ahí la estaban esperando, fue una experiencia que nunca olvidará. Mi tío intentó cruzar, lamentablemente no terminó como esperábamos pues le dio un infarto en plena caminata, recorrió solo 2 kilómetros de suelo estadounidense y ahí murió. El coyote en ese momento avisó a la familia y envió la ubicación por WhatsApp, desconozco si es algo habitual o él tuvo ese gesto humano, y gracias a eso logramos repatriar sus restos, ya que cuando hicimos la denuncia al Border Patrol la ubicación fue lo primero que nos pidieron y si lo encontraron ahí. Bueno, pues yo tengo un amigo, y pues la mamá de él quiso ir a Estados Unidos y pues mi amigo tuvo que pasar por el Darién y dice que a mitad de camino encontró a un niño perdido y que ella le ayudó a llegar al campamento que queda por Panamá y pues después de eso el niño encontró a su mamá, pero lastimosamente la mamá de mi amigo falleció justo al llegar a México. Debo mencionar que hay un vídeo en YouTube, donde sale la mamá de mi amigo y también sale el niño, el nombre del vídeo es Darién, testigo de una tragedia. Jordán, la cara de miles de niños. Esto me pasó cuando yo tenía 13 años, soy de México, mi mamá decidió que nos vendríamos a Estados Unidos porque a mí me ofrecieron vender sustancias ilícitas en la escuela y que si no lo hacía me desvivirían, y también amenazándome con hacerle daño a mi mamá. Yo le conté lo sucedido y decidió que nos vendríamos a Estados Unidos con mi papá que él ya estaba allá. Nosotros cruzamos por el desierto en una camioneta junto con más personas, un total de 15 personas, eran mexicanos y africanos, y cuando cruzamos pasamos por varios pueblos pequeños con casas grandes muy bonitas, pero estaban abandonadas y en algunos pueblos con personas armadas en camionetas como si nada, no había policías, no había nada que se los impidiera. Cabe aclarar que cuando crucé pasé por pueblos y cerros y algunas partes en carretera en medio de la nada, solo ves a los lejos cactus y tierra y los grandes cerros no hay nada más, es solo el silencio. Lo fuerte que me tocó ver y no solo a mí, sino a los demás, fue como había gente sin vida en las calles con hojas diciendo este es nuestro territorio, o poniendo sus iniciales de su cartel, también camionetas quemadas e incluso como le dijeron a una señora que no podía cruzar porque le faltaban una parte del dinero acordado para cruzar. El señor la dejó en un pueblo sin conocer a nadie y nada, sé que parece irreal o falso pero es algo que pasa en México. Mi papá me contó que cruzó a Estados Unidos 2 veces por el desierto y bueno, como 13 de su grupo, dice que murió uno porque era asmático y le faltaba esa cosa para respirar, y luego dice que vio una serpiente gigante que nunca había visto en su vida, y también cuenta que tenía tanta hambre que se quería comer esa serpiente con sus amigos.
Un tío nos contó que una vez cuando cruzó, lo pasaron por el conducto de alcantarillas, y que se escuchan los lamentos de las personas que murieron ahí. Un tío pasó la frontera de México a Estados Unidos, pasó por el desierto y decía que en la noche había una silueta de traje, y dijo también que un señor se quedó atrás y empezó a gritar, ya que la silueta tenía un cuchillo negro, y era pálido y tenía los ojos blancos. La silueta de traje se reía con una risa muy diabólica. Cuando llegaron a USA, vieron a la silueta en el monte y tenía fuego en los ojos y volvió a reírse de ellos. Por suerte mi tío ya está bien. Un día mi papá me platicó que cuando él iba a pasar a Estados Unidos en una lancha, me contó que pasaron en la noche y dijo que la lancha no tenía seguridad y pues el pollero les dijo a todos que el que se cayera de la lancha ya no lo iban a salvar y lo dejarían ahí en el mar. Él me contó que vio como una señora con su bebé se cayeron. La señora estaba suplicando que la salvaran pero el pollero no dijo nada, solo se quedó viendo cómo suplicaba que los rescataran. No se volvió a saber más de esa madre y su bebé. Yo pasé por el Darién, si es duro y no depende 100% de tu estabilidad mental, ya que vimos varias personas que iban asustadas o preocupadas, y luego no los veíamos en los campamentos cercanos. Personalmente vi un cuerpo en descomposición, una piedra bañada en sangre y suministros médicos gastados. Hay tramos en los que huele a descomposición y solo toca aguantar la respiración hasta salir de ahí, luego al llegar al campamento principal escuchas familiares dando noticias de hijos desaparecidos, asesinatos o ultrajados. Mi papá en una búsqueda desesperada de suministros, del cual escaseábamos y nos faltaba gran tramo de selva, encontró una calavera completa, oculta vagamente sobre una tela. En el 2017 mi tío se fue para el otro lado y pasó por el Darién, en ese entonces yo tenía 9 años de edad. Él nos contó a mí y a mi primo que el Darién es una selva gigantesca, donde se siente el infierno por todo lo que aguarda ahí. Él iba con 7 personas más, entre ellas unas 3 muchachas de aproximadamente 19 años. Mi tío vio como los coyotes se las llevaron a un lugar que no sé dónde exactamente, pero las mismas señoras aparecieron sin vida. En un momento mi tía ya no pudo más y mi tío la tuvo que cargar, pero luego se dio cuenta que a mi tía la había mordido una serpiente. Hola bro, quiero platicarte sobre la experiencia de mi papá cruzando al Gabacho. Él en su viaje conoció a un muchacho de Perú que le contó que en el Darién vio como 4 buitres gigantes le devoraban a una niña, y también el chico peruano le contó que en la noche se escuchaban lamentos horribles en los bosques y que se escuchaban demasiadas serpientes cascabel. Me quedé impresionado al escuchar esa historia. Mi mamá y mis 2 hermanos llegaron a Costa Rica por el Darién y me cuentan que duraron 7 días porque en la ruta más corta habían grupos armados secuestrando personas, incluso por poco en la subida de un río donde acampaban casi se los lleva. Me dijeron que vieron demasiados animales peligrosos, cayeron con la suerte de no ver ningún cuerpo, pero el olor a descomposición es muy notorio. Vi un video de una chava que cruzó por ahí y dijo que iba una familia, papás y un niño, el niño cayó desde una montaña y su papá se aventó por él, obviamente ambos fallecieron al caer en las piedras, y la mamá estaba viendo todo eso y pues el grupo quería avanzar, total que algunos se quedaron con la mujer y al final la señora en algún momento se soltó y se aventó también. La chica estaba súper mal mientras contaba eso porque además decía que habían visto a una señora embarazada que le dio un derrame y falleció. Me contó otras cosas como avistamientos de cocodrilos o pumas. Hola buenas, tengo una historia que puede interesarte. Resulta que cuando yo era pequeño yo y mi mamá habíamos tratado de venir para Estados Unidos, los coyotes que nos iban a venir a traer nos subieron a una camioneta de madera, nos encerraron en el ábaco de la camioneta, como en una caja y le pusieron un tablas de madera encima para que la migración no nos descubriera. Cuando pasamos la frontera de México, resulta que nos paramos en un arroyo y los coyotes nos dijeron que querían más dinero, que nos lo habían dicho y resulta que eran personas de un cartel de México y que nos querían vender, pero por suerte vino la policía de México y después se armó balazos afuera de la camioneta. Yo no sabía qué era lo que pasaba porque tenía como 4 años y al final la policía no abrió la puerta, nos subió una camioneta y yo solo alcancé a ver que habían acabado con uno de los coyotes, y nos subieron a una camioneta donde íbamos como 15 personas o 20. El Darién no es una travesía para cualquiera, aunque ahora es más suave, los primeros meses eran docenas de fallecidos por día.
Aunque en las noticias digan cerraron tal país no afecta, por algo toda la travesía transcurre de forma ilegal, en cada país tienes que pagar X cantidad de dinero para avanzar, es toda una mafia con todas las letras. Hay cuerpos por todo el trayecto, los peligros más comunes son estar tan expuesto a la mafia de cada punto, básicamente podrían hacerte lo que sea y a nadie le importaría, el peligro de ser excesivamente estafado y quedarte varado, y por supuesto la naturaleza, si te quedas sin agua o comida pues ya valió. La mayoría tarde o temprano se tropieza, solo reza para que no se te doble un tobillo o peor. Hace 2 días una conocida le cayó una piedra en el pie y quedó varada en Honduras unos días hasta recuperarse, ella llevaba 2 niños. También hace unos días me informaron de una embarazada fallecida y un señor mayor que se ahogaron en los ríos la semana pasada. Antes era mucho peor definitivamente, ahora en algunas partes del camino son más transitables y lo que antes tardaba semanas ahora solo tarda unos días. Bueno, esta es mi experiencia, yo crucé el tapón del Darién en marzo, ¿qué puedo decir? Desde el momento que uno toma la lancha para llegar a Candy, se torna todo difícil, la lancha va saltando horrible parece que te caes, literal va cortando las olas inmensas que se forman. Una vez llegas, caminas como 2 horas, te recogen unas motos y te llevan al campamento de salida, al otro día a las 6 de la mañana hacen fila, embarazadas y familias adelante, caminas y eso no tiene fin, ves personas llorando, otras cansadas, luego llegas al primer campamento donde venden comida y agua, todo vale $5 hacia arriba. Ahí empiezas a subir una montaña empinadísima, que tiene 3 subidas, y en cada subida hay un campamento, ahí se va ya full agotado, uno subiendo va pendiente de no resbalarse y caer en el abismo. Luego se llega a las banderas, y de ahí empiezas a descender, poco a poco comienza a apestar a cuerpo putrefacto. Desciendes y son 3 días de caminata, donde desciendes pendientes y subes, prendido solo de las raíces, cruzas río, yo vi muchos cuerpos, incluso el de una familia y una niña, ese lugar literal es el infierno en la tierra. Hace un año intenté cruzar, qué horrible experiencia desde pasar en lancha 2 horas a mar abierto y tener que saltar de una lancha a otra, intentar cruzar desde Monterrey a Reynosa corriendo, sin ver nada, todo lo que toca ver y quedarse callado, los abusos y cómo prometen que llegarás, que no vas a caminar tanto cosas así, me agarraron en Texas porque me dejaron abandonada y lo curioso en ese lugar es que era un parque, y había un lago pero era de madrugada y en el lago habían de esas matas entonces no parecía que había agua y otra que había quedado atrás me dijo que me tirara que ahí estaban, cuando estuve a punto de bajar algo me detuvo y le dije no, ahí hay agua bueno el caso es que amaneció y vi que obviamente si me hubiera ido con Diosito si me hubiese tirado. E igual en la cárcel de migración te cuentan cosas muy turbias como una muchacha que dijo que el guía iba bien ya saben, y cuando estaban cruzando el río un cocodrilo, o lagarto y quería romper el inflable y pues iba una niña de entrega, la mandaban a traer, y la agarró y se la tiró solo escucharon los gritos y les dijo que se callaran, que o era uno o eran todos. Hace 15 años de toda mi familia, un tío decidió ser el primero en venirse para acá, en ese entonces dice que no existían mucho eso de coyotes y guías, y les tocaba venirse en el tren. Cuando pasó el tren dice el que les dijeron que corrieran y se tiraran de donde podían agarrarse, venía una mujer y su hija y la señora tiró primero a su hija, y al momento que la tiró mi tío quiso ayudarlas, pero la señora no la tiró con fuerzas y se cayó la niña y el tren la partió en 2. Mi tío dijo que desde allí jamás iba a traerse a alguien de ilegal. Vivo en Piedras Negras, Coahuila frontera, a diario se ven miles y miles de migrantes, lo más triste que he visto es ver cómo sacan a niños ahogados en el río Bravo por la irresponsabilidad de los padres al querer cruzar, me parte el alma ver cómo caminan horas, días, meses para llegar hasta aquí, y que al final arriesguen la vida de las personas que traen consigo, me ha tocado ver muchos casos ya que vivo a 5 minutos del puente para USA, por donde se cruzan la mayoría no logra su objetivo, se quedan muchos en el camino o dejan a sus hijos. Yo vivo a una calle de las vías donde llega el tren de Guadalajara y es una ruta de migrantes, desde pequeño vi muchas cosas que me sensibilizaron el corazón con esas personas.
Muchos se amarran al tren para que si se duermen no se caigan a la vía y una vez vimos a un migrante con los pies destrozados porque como que se resbaló amarrado y por lo mismo de que estaba amarrado no podía zafarse de las cuerdas, el tren iba tristemente a unos 60 kilómetros por hora, a lo que no pudieron hacer nada mis papás, solo recuerdo la cara de desesperación, dolor y los gritos de aquel pobre hombre. Y lo que más me ha afectado es ver a niños llorando arriba del tren, muchos viajan teniendo solo 5 añitos y ver algo así te derrumba muy cañón. Infinidad de cosas que hemos visto al vivir cerca de las vías. Actualmente nuestra calle se ha hecho conocido, porque llegan muchos inmigrantes que saben que ahí los ayudamos con lo que podemos. En otro iceberg leí el testimonio de uno que logró cruzar y ahora está en E.U, pero que lo peor que vio fue como una pantera devoró a uno de sus compañeros, y que a una mujer los nativos le robaron su hijo, ella obvio fue tras de ellos para recuperarlo, pero solo fue una trampa para poder abusarla y alejarla del grupo, solo que el grupo ya no la pudo esperar y la abandonaron. En YouTube hay muchos vídeos, vi un testimonio de una venezolana, la entrevistaron recién saliendo del Darién y estaba llorando por haber podido cruzar y que vio cosas horribles, como a una niña se la llevó el río y los papás por el sentimiento de culpa se colgaron de un árbol. Y al ir en la selva vieron muchos cuerpos por el camino, ya pudriéndose, y también vieron gente muriéndose y pues nadie los auxilia. Una vez mis familiares en una charla sobre el tema, mencionaron un caso verdaderamente desgarrador, donde un hombre junto a su hija fueron abusados, creo que por guardias, y obligaron al hombre a ver cómo le hacían daño a su niña, y a la niña también la hacían ver cómo le hacían eso a su padre. Al final pudieron pasar, pero ya nada les importaba, estaban muy heridos, se me hace muy triste ese caso. Algo le pasó a unos vecinos de amigos de mi papá. Somos de Venezuela y el señor de la familia se fue solo a Perú y luego se llevó a su esposa y a sus 2 hijas, y allá les estaba yendo bien porque pusieron un restaurante de pollo, pero la señora tenía metido en la cabeza irse a Estados Unidos, el señor no quería pero terminó cediendo y se fueron por la selva, y en lo que estaban cruzando el río, abrieron la presa y se les vino toda esa agua encima, y la esposa y la hija menor se ahogaron, y él con todas sus fuerzas solo salió con su hija mayor, y en lo que están saliendo y reposando del ahogamiento, ya en la otra orilla los estaban esperando unos pandilleros, y los abusaron a los 2. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Tengo fe de que nos veremos muy pronto. No olviden seguirme en TikTok, donde subo fragmentos de mis vídeos, y también pueden enviarme sus anécdotas. Dejen en los comentarios cuál anécdota los dejó traumados. Y ya para concluir, un saludo a las siguientes personas.